¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de nuestra plataforma 4B TV? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Hoy estamos a día 31, miércoles 2018, la 1 de la tarde con 24 minutos. Arrancamos este programa especial, nuestros diálogos de los miércoles. Una transmisión especial porque, como ustedes se están dando cuenta, hoy no están con nosotros Arturo Ruiz Contreras, supercívico, y tampoco Olga Alicia Aragón por compromisos que habían adquirido anteriormente. Y ahora, sin embargo, pues aquí estamos con Armando Duarte Moller, nuestro doctor en estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California, y el tema que vamos a tratar es conflicto post-consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fíjate, hemos estado dándole seguimiento a este tema después de esta consulta que se realizó el pasado domingo, y tú viste, primero me gustaría conocer tu punto de vista, Armando, sobre los resultados en particular y lo que habíamos también comentado en programas anteriores de lo que esperábamos también de la consulta, de la respuesta de la consulta y cómo se realizó la consulta. ¿Tienes alguna opinión de, primero que nada, de cómo se realizó la consulta? Ya es que hubo gente que estuvo presionando, estuvo diciendo que, y de hecho se presentaron problemas fuertes con alguna forma en que se estaban repitiendo, algunas personas podían repetir sin ningún problema su voto ahí en las mesas de votación, y se quejó, mucha gente se quejó de esto, se constató que efectivamente había esa posibilidad, y últimamente también se ha estado preguntando el tema sobre este tema de que la gente votó con su credencial de elector, ¿sí? El hecho de que también sus datos personales podrían estar ahora en peligro. Forma parte de una campaña de la que platicaremos después, pero de entrada, ¿cómo viste la consulta? ¿Qué te pareció? Y el resultado. Bueno, la consulta en términos de participación tuvo, digamos que cumplió con las expectativas que se habían marcado. Se hablaba de la posibilidad de que participaran hasta más o menos alrededor de 1 millón de personas. Creo que sobrepasó un poco el 1 millón de personas, ¿verdad? Uno de las críticas que se han hecho a esta consulta es que ese 1 millón de personas pues representa una parte muy pequeña del padrón electoral. Sí, hermano. Pero hay que señalar en este caso pues que no se trata de una consulta organizada por el Instituto Nacional Electoral en los términos que establece, digamos que la ley, ¿verdad? Que obliga a los gobiernos constituidos a, cuando se va a hacer una consulta, a cumplir con ciertos requisitos. Claro. Y aquí es donde hay que hacer la distinción, porque quien está convocando a la consulta no es el gobierno constituido, es el gobierno electo que todavía no toma posesión y en consecuencia no está en posibilidades de pues decirle al INE: voy a hacer una consulta y necesito que me organices esta consulta con todo lo que esto implica. Claro. No, digamos que esa parte no se puede comparar. Esta es una consulta convocada por digamos que el gobierno electo por Andrés Manuel López Obrador, pero no es todavía una consulta en los términos que marca la ley. Entonces, quienes hablan de que hay una violación a la ley en este sentido, me parece que no tienen razón, porque están aludiendo a una situación que no se presentó, a un hecho que no es el gobierno convocando una consulta, sino es el gobierno electo que no toma posesión, que todavía no tiene facultades, que no tiene presupuesto para convocar a la consulta. Sabes que el día de ayer y hoy se presentaron dos recursos ante el tribunal que yo creo que van a ser desechadas, porque no conozco los argumentos, pero por lo que yo puedo entrever en esta situación, no existen las digamos bases legales para hacer la impugnación, ¿no? Además, quedó muy claro, era un ejercicio de consulta para que quien tiene que tomar la decisión, ¿verdad?, que en este caso sería el presidente de la República, lo haga. Ahora bien, es decir, no necesariamente es vinculante, claro, ¿verdad? Esa ya es una cuestión que asume
el que va a tomar la decisión, en este caso el presidente electo. Pero bien podría haber dicho, bueno, esto es lo que se opina, yo puedo decidir lo contrario. Claro. En este caso, el presidente electo solo hizo este ejercicio para saber qué piensa la ciudadanía que acudiese a votar, para con base en ello tomar una determinación, que fue realmente lo que hizo, ¿no? En ese sentido, tampoco se puede decir que este efecto de la cancelación sea inmediato. ¿Por qué? Porque no tiene funciones todavía. Claro, para empezar, no es 1 de diciembre, no hay que perder la fecha, ¿no? Así es. Entonces ahorita las obras del aeropuerto yo supongo están todavía avanzando. Y de hecho el presidente Peña Nieto dijo que hasta el día último yo no voy a del mes, suspenderla, ¿verdad? Y está en su derecho, ¿no?, de no suspenderla, porque en este momento todavía estamos bajo el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. A partir del 1 de diciembre, entonces sí, ya Andrés Manuel podrá decir, bueno, se suspende la obra. Claro. Y en el Inter ha estado concertando reuniones con los inversionistas, ha estado lanzando mensajes a los inversionistas para que se apacigüen, para que se tranquilicen. Otra cuestión que me gustaría comentar, luego entro a ese tema, es lo que se ha señalado de que esta consulta fue una burla y que fue un atentado, ha sido un atentado brutal, así lo dijo el senador del PAN, Cepeda, una agresión brutal a la democracia. En primer lugar, bueno, me parece que se extralimita en el calificativo, porque repito, no estamos tratando de un ejercicio de consulta en los términos de la ley de consulta ciudadana. Claro. ¿No? Es un ejercicio para saber lo que opinaba la gente y en función de eso tomar una decisión que a partir del 1 de diciembre va a tener facultades de tomar, ¿verdad?, el presidente. Era simplemente saber. Y me parece que no es tampoco un atentado a la democracia. En todo caso, el atentado a la democracia sería que si el gobierno de la República, que es el gobierno soberano, el que tiene que decidir, tuviese que hacerlo por presiones, en este caso, de los poderes fácticos y particularmente del capital financiero. Hemos visto, por ejemplo, estas manifestaciones de esta apreciación del dólar o devaluación del peso del lunes a la fecha, la caída de 4 puntos en la bolsa de valores y la calificación de la deuda mexicana por parte de una de estas calificadoras internacionales que pasó de positiva a negativa. Así es, ¿no? Sí. La calificación de la deuda soberana. Para los que no están muy, digamos, familiarizados con los términos de la cuestión financiera, esto de la calificación es simplemente una recomendación que hace esta calificadora, que son empresas que están, digamos, que viendo cómo funciona la economía de los países, cómo se comporta, y aconsejan a sus inversionistas, calificando la deuda como positiva o negativa. Si vas a invertir ahí y tiene una calificación negativa, te advierto, ¿verdad?, esta situación, tú inviertes si quieres, pero hay riesgos, ¿no? Si es positiva, no hay riesgos. Y esto se está presentando ahorita, y algunos lo han tomado como que es la debacle, y la verdad no es cierto, porque para empezar la apreciación del dólar, el único factor no es, más bien la cancelación del aeropuerto no es el único factor. Claro. Tenemos ahorita, por ejemplo, el caso de la caravana de migrantes y las declaraciones que ha hecho el presidente Trump, es decir, el deslizamiento del peso hacia abajo empezó antes de la consulta, cuando Trump dijo que iba a militarizar la frontera. Bueno, en estos días hemos recibido la noticia de que ya se desplazaron algunos miles de los integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México. Así es. ¿Verdad? Y esa amenaza ya se está materializando. Ese es un factor. ¿Por qué? Porque en dos países que son vecinos, que son socios comerciales, que uno de ellos tenga el ejército en la frontera y que revise toda esta situación y las implicaciones que pueda tener el problema, impactan en un momento dado en el ánimo de los inversionistas para ir a un otro país.
Oye, Luego, también estaba, perdón, tantito nada más para aportar un poco a la situación que se está viviendo actualmente en el mundo en materia de economía. sí. También tenemos que citar y que incide definitivamente en un mercado como el nuestro, que tú tienes, ya sabes perfectamente bien, depende económicamente de una manera muy importante del petróleo, de sus exportaciones. Hay una crisis actualmente en el mercado petrolero por el tema de lo que del asesinato de este periodista por parte, aparentemente, o se presume, del príncipe heredero de los Arabia países, Saudita. así es, de Arabia Saudita. Sí. Y eso provocó también una inestabilidad en el mercado. Y eso está golpeando también, obviamente, la paridad del peso frente a las monedas extranjeras. Y un elemento más, Estados Unidos ha venido aumentando las tasas de interés de referencia, claro. la Reserva Federal sí. ha venido aumentando las tasas de interés, lo que establece que las inversiones en dólares en Estados Unidos en este momento están pagando un rendimiento mayor que en ocasiones anteriores. Así es, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando un país desarrollado ofrece comprar o más bien vende deuda con un rendimiento mayor? Bueno, mucha gente prefiere invertir sus capitales en un país desarrollado que está ofreciendo una tasa de interés más alta, ¿verdad? Y esto trae como consecuencia que escasee la divisa, que salgan las inversiones de los países emergentes, que es el caso de México, y eso también impacta en el tipo de cambio. Entonces tenemos aquí por lo menos 3 factores que hemos mencionado, aparte de la situación del aeropuerto, que tienen un impacto en la depreciación del peso. Claro. Entonces, echarle la culpa a la decisión de cancelar Texcoco por la devaluación es, por lo menos, un exceso. Si no es que una mala intención de generar un clima de inestabilidad. Que a final de cuentas pareciera ser, por la forma en cómo se armaron las cosas en los últimos días, la información como ha estado trascendiendo los medios de comunicación tradicionales fundamentalmente y en redes sociales, pues estamos hablando de una situación prefabricada, ¿no? Que tiene la intención precisamente de generar esta incertidumbre en los mercados y que, ojo, porque también, a final de cuentas, tú decías hace rato que hay una agencia de estas calificadoras crediticias a nivel internacional que tú sabes también que se mueven con intereses financieros muy especiales, muy específicos, atienden también mucho a lo que está sucediendo con la banca internacional. Y tú sabes que la banca internacional prácticamente en este momento es dueña de la banca mexicana, pues se van generando calificaciones que también a mí me sorprende que de la noche a la mañana, de un día prácticamente de 1 o 2 días después de que se hace la consulta, esta calificadora de inmediato nos pasa como si fuera un rayo de lo positivo a lo negativo. Así es. Y mira, yo recordaría que en meses pasados, cuando la negociación del Tratado de Libre Comercio se encontraba en su etapa más tensa, el peso llegó a 22 pesos. El dólar llegó a cotizarse a 22 pesos. El dólar interbancario, no el de las casas de cambio, el dólar interbancario, no el del Banco de México, a 22 pesos. ¿Qué pasó después? Bueno, pasó la situación y regresó a los niveles, ¿no? Yo creo que eso va a suceder, que esta depreciación del peso va a ser temporal en lo que las aguas se estabilizan. Y esta caída, yo digo que es también bastante inflada, de un sitio donde los capitales que se invierten ahí son altamente especulativos, que es la bolsa de valores en México, que son las bolsas de valores de todo el mundo, pues también tiene que pasar. Así es. Fitch Ratings es quien puso esa esa nota negativa al crédito en México a nivel internacional. En efecto. Oye, Armando, pero bueno, obviamente los mercados han estado, oye, cuando gana Andrés Manuel López Obrador el día primero, al día siguiente, es más, nuestra moneda se revaluó, ¿te acuerdas? Frente al dólar. O sea, va a estar así todo el sexenio, porque vamos a estar aguijoneados por este tipo de campañas sucias durante prácticamente los 6 años de gobierno de Andrés Manuel. Bueno, y veamos cuál ha sido el comportamiento de nuestra moneda en los 6 años de Peña Nieto, de Peña Nieto, que estaba de 13 y ya estamos a 20, ¿no? O sea, no es una cosa así lo tomo. De 12.50 a 20, o sea, 8 pesos, ¿no? Sí. No es nada, o sea, son cerca de 40% de... Es una devaluación importante. De devaluación. Claro que sí. Y no ha pasado a mayores en términos económicos, pues. Entonces, no se nos pretenda asustar con este tipo de argumentos, ¿no?
Agregaría una cosa, ahora sí, entrando a la cuestión que tú mencionabas, de la reunión. A mí me parece que la reunión que se está celebrando el día de hoy, entre los empresarios que tienen inversiones comprometidas en el nuevo aeropuerto, hoy se están reuniendo con Andrés Manuel López Obrador para ver de qué manera sus contratos van a ser trasladados al nuevo proyecto. Claro, claro. De hecho, fíjate... Y si hay ahí un arreglo, pues razón de más para que todo se estabilice. Mira, precisamente el periódico El Universal está publicando hace cosa de una media hora que terminó ya esa reunión. ¿Y qué reunión? ¿Con quién se reunió Andrés Manuel López Obrador? Con dos de las principales inversionistas, de las compañías inversionistas que están trabajando con el tema del aeropuerto, Hermes Infraestructura e ICA, que ya están dando el respaldo a Andrés Manuel López Obrador a la cancelación del aeropuerto. Estos directivos de la empresa constructora afirmaron que respaldarán y respetarán la decisión del presidente electo y que tienen contratos actuales estas compañías y ya están, obviamente, después de esta plática, la primera que se sostiene ya con los inversionistas en concreto, pues una reunión de 1 hora que concluye pues de la mejor manera, ¿no? Y es lógico porque mira, pensemos en esto, ¿no? El inversionista, ¿cuál es su preocupación fundamental? Que se haga en Texcoco o que se haga en otra parte. Para ellos esa no es la preocupación fundamental, para ellos es que se respeten sus contratos y que no pierdan dinero. Claro. Bueno, si el gobierno les da garantías de que, bueno, esos contratos que tenías para Texcoco ahora los vamos a aplicar acá, tendrás el mismo volumen de obra, podrás obtener tu misma utilidad esperada, pues el inversionista, tú dime dónde lo hago, ¿no? Claro. O sea, claro. A mí lo que me interesa es no perder. Claro. Y esto es lo que se está planteando. Había quienes sí querían que fuera en Texcoco, aparte de que tenían inversiones, ¿verdad? Por lo que se iba a construir alrededor de Texcoco y por lo que nos acabamos de enterar. De lo que dijo Andrés Manuel López Obrador De que también del famoso centro, tipo un centro super comercial inmobiliario de desarrollo como si fuera Santa Fe. En los terrenos del actual. Del Benito Juárez. Del Benito Juárez, Internacional Benito del Juárez. que se iba a tener que cerrar. Así es, claro. Entonces, hasta uno puede ponerse pérdida, ¿no? Doble ganancia para estas gentes, ¿no? En este caso ya pérdida. Doble pérdida para ellos, sí. Para ellos. Porque ellos tenían esa intención, veían esa posibilidad de negocio y pues seguramente que se frotaban las manos, ¿no? No solamente iba a ser el negocio alrededor del nuevo aeropuerto, sino en el viejo, también tumbar todo y construir ahí esta especie de escaparate modernista que se pretendía poner en marcha, ¿no? En un país con tantas carencias, ¿verdad? Sí, no, claro. No podemos darles esos lujos, pero en fin, ¿sí? Ellos tenían esa idea. Ellos son empresarios y en eso están, pues. Y hemos estado diciendo que muchos de los inversionistas que están metidos en este doble paquete económico de desarrollo inmobiliario, comercial, de primer mundo, pues forman parte de las 16 familias de megamillonarios que sabemos ahora que han sido beneficiados 10 de estas familias por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con casi el 70% de las concesiones que se les han otorgado y que han sido ni siquiera una licitación bajo concurso, sino que fueron asignaciones directas. Oye, obras por 150 mil millones de pesos, creo que es una cifra escandalosa, ¿sí? Y que bueno, pero por otro lado los ves acaparando recursos económicos a nivel nacional impresionantes, en perjuicio de los 90 millones de personas que ganan, como tú y yo, posiblemente tú ganes un poco más, pero estamos hablando de 3, 4 salarios mínimos. Así es. Y fíjate que puede plantearse en estos términos, ¿no? Sí. Era un negocio que se pretendía realizar con la construcción del aeropuerto, obviamente, porque pues ahí las empresas que invierten en la construcción pues llevan su utilidad. Claro. Un negocio que era el desarrollo de la Aerópolis, que era la ciudad que se había planeado para desarrollarse alrededor del nuevo aeropuerto, y sería el negocio de este centro financiero, comercial, turístico que se pretendía construir en lo que hoy es el aeropuerto Benito Juárez. 3 negocios. ¿A costa de qué? Pues a costa de que el gobierno de la República tuviese que estar invirtiendo en el nuevo aeropuerto casi la mitad de su presupuesto de obra. Así es. ¿Verdad? Y cancelando otros proyectos muy importantes y tal vez y reduciendo algunos proyectos sociales.
como cuáles, como los que se han anunciado, el de las becas para los estudiantes, el de la capacitación para el trabajo de los que no tienen empleo y que terminaron ya su carrera, el de las pensiones para los adultos mayores, para las mujeres solteras, para los discapacitados, pero además también toda la obra pública que va a implicar el de acondicionamiento, equipamiento, remodelación, creación de nuevos hospitales, que es muy importante. Sí, prácticamente cancelaban los proyectos sociales en esta nueva administración pública, ¿no? Y eso a cambio de que unos cuantos potentados de este país pudiesen hacer ese triple negocio. Sí, fíjate que hoy precisamente escuchaba otra información, no recuerdo del equipo de transición. Estaban calculando que alrededor del entre el 35 y el 40% de la inversión total que se iba a hacer en el aeropuerto en Texcoco iba a provenir de fondos federales, de fondos del erario. Y eso, aunado al tema tan sensible, pero también tan pavoroso, como nos enteramos de que los fondos de las AFORES son utilizadas para financiar también estos proyectos. O sea, los empresarios ni siquiera estaban haciendo ellos mismos sus inversiones, no estaban utilizando ni siquiera su dinero o estaban buscando financiamiento para poder hacer estas inversiones. ¿Qué cantidades de recursos se invirtieron por parte de estas compañías de las AFORES en la construcción actualmente de lo que lleva de avance el aeropuerto? Oye, fíjate qué interesante, porque había dos formas de financiarlos, con dos tipos de acciones diferentes, fibras A y no recuerdo la segunda, pero las horas en las fibras A se estaban hablando de casi 35,000 millones de pesos. Y de más aparte de las AFORES, pero aparte 4 de las principales compañías AFORES, que son fundamentalmente de Hanrock 21 Banorte, la que está operando Slim. Inbursa. Y tengo entendido que también la de Payares, que también tiene ahí otra. Más aparte, los fondos de pensioniste, 10,800 millones de pesos. Oye, esto es realmente aterrador, porque en cualquier momento entonces pueden utilizar los fondos de cualquier otra institución bancaria, de los mismos derecho de los cuentavientes, y fácilmente te los pueden quitar de la mano a la cintura, o te pueden decir, ¿sabes qué? Ya los invertimos en estos fondos. Ok, hay una cantidad de dinero, este dinero aparentemente está resguardado con el impuesto por el uso del aeropuerto, el famoso TUR. Pero, por otro lado también, siempre habrá esa incertidumbre, si se podrá en un momento determinado recuperar sin ningún daño esos fondos. ¿Qué va a suceder con esos fondos? ¿Alguien sabe, alguien nos ha dicho qué va a suceder con esos fondos? No. Y yo lo que pienso es que el famoso, la tarifa por uso del aeropuerto, que es donde se iba supuestamente a financiar la mayor parte del proyecto, pues siendo un impuesto, pues es un ingreso. Claro. Es un ingreso del gobierno, ¿no? Que se destina específicamente, está ya etiquetado, pues para la infraestructura aeroportuaria. Yo lo que estoy pensando es que si de esa tarifa del uso del aeropuerto se pretendía obtener una cantidad X de dinero y ya no va a ser necesario, es posible que se rebaje. Claro. ¿Y quién sería el beneficiario de que se rebaje esa tarifa de uso aeroportuario? Pues el que compra el boleto de avión, claro. El consumidor. Así es. Claro. Ahorita una parte importante del costo de nuestros boletos de avión es la famosa tarifa de uso aeroportuario. Así es. Sí. Es como el impuesto a la gasolina. Si reducen ese impuesto, se reduce el valor de la gasolina. Si reducen el impuesto del uso de aeropuertos, puede reducirse el costo del boleto de avión. Entonces eso iría en beneficio de los usuarios, que también es algo que no se dijo, pero que ahí está como una posibilidad. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? El gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque esa tarifa es un impuesto y esa decisión la toma el gobierno, el Ejecutivo Federal, ¿no? Oye, la respuesta también que dio ya el gobierno de transición en este momento a los inversionistas de este proyecto, me sorprende la forma en como Guadalupe Phillips, que es el director general de ICA, da a conocer que van a apoyar totalmente a trabajar con la infraestructura para continuar con la infraestructura, la inversión de infraestructura para este país, y al momento de que dice que el gobierno entrante
lo van a respetar la decisión, vamos a hacer todo conforme a derecho, es la tónica de la conversación que está calificándolo como muy buena conversación. Me llama la atención que ahora en el gobierno, creo que es el propuesto para la Secretaría de Hacienda, dijo, señores, no se preocupen tampoco por sus bonos, por el pago de lo que se les tenga que cubrir a raíz de que cancelamos este proyecto, ¿sí? Porque para empezar, vamos a estar ya elaborando el presupuesto 2019, contemplando las partidas que sean necesarias para poder pagarles en tiempo y en forma. Es que que aparte les dicen, vénganse al aeropuerto de Santa Lucía, vénganse a invertir también en la remodelación del puerto de Benito Juárez, y vamos ampliando las instalaciones en Toluca, posiblemente en Cuernavaca, en otros aeropuertos que también se pueden aprovechar para darle la alternativa a este megafraude que teníamos acá con el famoso aeropuerto en Texcoco, ¿no? Sí, obviamente el gobierno está obligado a cumplir, ¿verdad?, con todos aquellos convenios que se hayan hecho, claro, con los inversionistas, independientemente de que no haya sido López Obrador el titular de la presidencia de la República, pues ni modo, ese es un problema heredado, ¿no? Claro, cierto. Y bueno, este costo estaba calculado. Así es. Por eso es que el secretario de Hacienda, ¿verdad?, le comenta a los inversionistas que no tengan cuidado, de que no van a perder, porque el gobierno va a asumir ese costo, ¿no? Claro. Que aún con ello, ¿verdad?, se va a ahorrar mucho dinero, evitando o abandonando la obra del aeropuerto en Texcoco. Ahora, me gustaría entrar al tema, ahora sí, que López Obrador lo comentó en su discurso, y que tiene que ver con la cuestión de la soberanía y cómo se entiende esta parte por parte de Andrés Manuel López Obrador. En alguna parte de su discurso dijo ahí que esta decisión era una decisión que se apegaba a derecho y que además no significaba ningún atentado a la democracia. Ninguna violación a la Constitución, porque dice él, aspiramos a ser un gobierno democrático y no podríamos serlo, palabras más, palabras menos, si el gobierno de esta república soberana tuviese que decidir en función de lo que dijeran los mercados, ¿no? O sea, que si la calificadora Fitch me amenaza con reducirme mi grado de deuda de positivo a negativo, yo no haga las cosas que se considera que son buenas para el país, claro, porque este ente, que no es mexicano, ¿verdad?, me esté diciendo no lo hagas porque entonces te voy a castigar, ¿verdad? Oye, que lo resumió magníficamente cuando dice no soy florero, Así no soy aquí como un ornamento. Entonces, ¿no?, es el rescate, claro, esto implica, es el rescate del Estado del que habló Andrés Manuel López Obrador en su campaña, porque el Estado mexicano había estado, así lo dijo él, ¿verdad?, secuestrado por esta minoría, ¿sí?, en donde con el nombre de los mercados, que es así un nombre que no dice nada, ¿verdad?, que no tiene un rostro, material, pero que si tú dices, bueno, ¿qué significa esto de los mercados? Pues significa las compañías más importantes, las transnacionales, las financieras. Y la especulación. Exactamente. Y entonces ahí está el verdadero rostro de los mercados. Claro. Entonces, ¿quién debe decidir sobre la economía del país? ¿Quién tiene que tomar decisiones sobre los aspectos de en qué se va a invertir el dinero de nuestros impuestos? ¿El gobierno de la República consultando a la gente? ¿O los famosos mercados que no sabemos quiénes son? Y que pero lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que su mayor fuerza y poder se encuentra fuera de este país. Sí, y ¿sabes qué es lo más emocionante de todo esto? Es que no nada más Andrés Manuel López Obrador rescata al Ejecutivo, ¿sí?, dándole la soberanía también por finalmente, o al menos esperamos que eso suceda en el transcurso a partir del día 1 de diciembre, perdón. También, de una manera muy importante y significativa, se rescata también al Congreso de la Unión, se rescata al Poder Legislativo de este país. Todos también confiamos en que vaya de la mano también una profunda modificación en la forma de hacer, de actuar y de legislar en México, porque es cierto, Andrés Manuel López Obrador por un lado puede decir, ok, mi plan de trabajo es pero ¿de qué le hubiera servido si tenía finalmente también un poder legislativo que lo va a estar acotando y marcándole finalmente el camino hacia dónde debería de seguir también su gobierno? Esto le da también una revaloración al poder legislativo y estamos ante una oportunidad que realmente pocas veces las hemos vivido en México,
Y estoy hablando del México de todas las épocas, ¿no? Sí, fue un mensaje muy, muy importante en el sentido de decir, bueno, este gobierno tiene autonomía, Claro. ¿verdad? Los mercados podrán decir misa, Sí. y es importante tomarlo en cuenta, pero no podemos basar nuestras decisiones en las señales que nos manden los mercados. Armando, ¿cuándo pierde México su soberanía? ¿Cuándo Bueno, tienes tú? O sea, no es nada más el hecho de que hayan llegado los gobiernos neoliberales. Se venía perdiendo desde hace mucho tiempo y lo hemos estado checando, Olga y tu servidor, en un libro muy bueno que estamos leyendo sobre el estado violento que hemos padecido prácticamente desde Adolfo Ruiz Cortines. sí. Y que hemos visto que gobiernos y presidentes de la República como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, así seguiditos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, trabajaban para la CIA. Es lo que se comenta, ¿no? En este libro de ¿cómo se llama? Ay, ahorita voy a acordar, perdóname. Sí. Villanueva. Ajá, bueno, ese es uno, pero hay otro más reciente que acaba de salir, que también señala con pelos y señales que recibían un pago por parte de la CIA los que habían sido presidentes de estos que mencionas tú, ¿no? Así es. Muy, muy tremendo. Miren, es difícil establecer una fecha de cuándo se empieza a perder la soberanía, pero yo me atrevería a irme hasta la etapa posterior a la revolución. Acuérdense ustedes de los tratados de Bucareli, aquellos tratados que se hicieron en 1923, cuando Álvaro Obregón era el primer presidente de la República después de Carranza, presidente electo, ¿verdad? Ya no por una decisión del Congreso, sino presidente electo en una elección democrática o una elección abierta por lo menos, y pero no, Estados Unidos se negaba a otorgarle el reconocimiento a ese gobierno, y esto era un factor que impedía que en México pudiese tener acceso al financiamiento internacional, ¿no? Que el gobierno de México necesitaba para iniciar la reconstrucción después de lo que fue la Revolución Mexicana. Tienen que sentarse a negociar, y ahí Estados Unidos empieza a imponer condiciones al gobierno mexicano, que el gobierno mexicano acepta, ¿a cambio de qué? De que el gobierno de Estados Unidos le dé el reconocimiento oficial, y esto le abra las puertas a los mercados financieros internacionales. Desde entonces pienso yo que comenzamos a perder soberanía. Estamos hablando de 1923, lleva para 100 años. Ojalá y cumpliéndose los 100 años, porque se dijo que a los 50 se iban a liberar los detalles de los tratados de Bucareli, pero no se liberaron. Se dice que a los 100 años ojalá y se liberaran todos. Hay muchas cosas que se dicen que no se pueden demostrar, pues, claro, pero que uno ve la evolución de nuestra economía y dice, pues hay algo de razón, ¿no? Claro. Por ejemplo, el de que México no se convirtiera en una potencia industrial, que fue una condición que se dice estaba implícita, ¿verdad? O explícita en los tratados de Bucareli. ¿Por qué México no se convirtió en una potencia industrial? Había un compromiso de no hacerlo. Incluso hay una frase de un alto funcionario de los Estados Unidos que señaló: no queremos un Japón al sur de nuestra frontera. O sea, estamos hablando de que si se dieron un plazo de 50 años, estaríamos hablando de que se debieron haber desclasificado estos en 1973. 70 y tantos, 73. Ajá. Es una disposición obviamente también del Ejecutivo, ¿no? Así es. Es decir, ¿saben qué? Lo liberamos. Pues una de lo que son de las cosas que ahora que se plantea la posibilidad de recuperar una república autónoma, soberana, democrática, pues podamos tener entonces acceso también a esos documentos. El tiro de gracia fue a partir del 82, ¿no? Sí, ya con el gobierno de Miguel de la Madrid y posteriormente de Salinas de Gortari, cuando ya definitivamente y con la firma del Tratado de Libre Comercio, México se inserta en este modelo de globalización dominado por Estados Unidos, y donde empezamos nosotros a tener una enorme dependencia con respecto de este país. El 80% de nuestras exportaciones es hacia ese país. Mucho de lo que comemos lo importamos de Estados Unidos, estamos importando hasta el maíz de los Estados Unidos, importamos la gasolina de los Estados Unidos, ya comenzamos a importar petróleo de Estados Unidos, un país exportador de petróleo importando petróleo, imagínense, ¿no?
Y esta dependencia tan grande con los Estados Unidos ha sido un factor para que las decisiones que tome el gobierno de México tenga que hacerlas siempre con el visto bueno de esa potencia. Lo que López Obrador ha dicho aquí es, de ahora en adelante quien va a tomar las decisiones es el gobierno soberano de México. Y no es que no nos importe lo que piensen, pero no va a ser factor para que nosotros detengamos las decisiones que consideramos son positivas para el país. Está recuperando la soberanía. Y por último, sobre este mismo tema, quisiera yo mencionar que la definición no es menor y se da en un contexto internacional en el que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica, porque han surgido otros polos muy importantes, ¿verdad? China en este momento está produciendo cada semana 2 megabillonarios. China, por ejemplo, con una economía en crecimiento, claro, exponencial, sigue creciendo tremendo. Con una potencia, con Rusia, que ha adoptado también un papel protagónico en la escena internacional, menos fuerte su economía, pero no por ello menos importante, de tal suerte que ya ningún país puede decir, bueno, es que si Estados Unidos me cierra la puerta, no tengo opciones. Ahorita si Estados Unidos te cierra la puerta, tienes opciones a dónde ir. Claro. Y si hay alguien interesado en que no vayamos a tocar esas puertas, es Estados Unidos. Claro. Y ese es un factor de poder para que el gobierno de México negocie con Estados Unidos y decirle, a ver, muy bien, tú dices esto y me estás amenazando con esto, pero bueno, yo no estoy dispuesto a aceptar tus amenazas, ¿no? O tus indicaciones o tus órdenes. Y si tú me quieres castigar, bueno, yo tengo opciones para irme para allá. No, espérate, no te vayas. Mejor vamos arreglándonos. Sí, no, claro. De hecho, Marcelo Ebrard acaba de anunciar también hoy en la mañana de que ya estuvo bueno de que México esté nada más viendo hacia el norte y negociando con el norte. Así es. Hay que voltear hacia el sur, ya lo comentó. Armando, yo una última cosa, algo que quieras ahorita aumentar una cosa más sobre lo que estabas hablando, pero oye, Armando, pero también dentro de este proceso de democratización de la vida política, social, cultural, económica de México, se tiene también que comenzar ya a dar el ejemplo con la transparencia. Creo yo que es el momento en que el equipo de Andrés Manuel López Obrador empieza a dar a conocer los detalles del proyecto específicamente para el aeropuerto, regresando otra vez al tema del aeropuerto, en Santa Lucía. Así es. Porque se sabe en este momento que no existe ni siquiera manifiesto de impacto ambiental, no se tiene realmente todavía un proyecto ejecutivo completo sobre este proyecto. También ya se escuchó la voz de los ambientalistas, están muy contentos con el resultado que obtuvo este nuevo gobierno después de la consulta. Tú sabes, había una cantidad de académicos e investigadores y de ambientalistas abogando desde hace muchos años, prácticamente desde antes de que esto comenzara. Es más, cuando el caso Salvador Atenco, ¿no? Esa represión tan terrible que se dio también en el gobierno de Vicente Fox. Y fíjate cómo son las cosas. Desde entonces se habían estado planteando la necesidad de que se protegiera el ambiente en el vaso de Texcoco, lo que queda todavía del lago. No recuerdo el nombre de este lago que queda por ahí. Nabor Carrillo. Nabor Carrillo. Y que pues hasta ha demostrado que es un hábitat importantísimo para la gente que vive, no nada más en los alrededores del mismo lago, sino prácticamente pues de toda la zona metropolitana en la Ciudad de México. Pero han estado diciendo, bueno, estamos muy contentos, qué bueno que Andrés Manuel López Obrador obtiene el triunfo en esta consulta, pero ya es hora de que también nos diga el proyecto, que nos presente el proyecto que tiene para aprovechar sustentablemente este reservorio que tenemos aquí, este humedal. Y que obviamente no podía haberse realizado con un gobierno que todavía no toma posesión, ¿verdad? Claro, yo creo que va a ser una de las primeras cosas que se hagan. Y evidentemente creo que los ambientalistas y todos los ciudadanos tenemos que exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que las obras del aeropuerto en Santa Lucía se ajusten a los estándares ambientales para la zona y que se hagan todas las obras de mitigación para lograr reducir aquellas afectaciones que inevitablemente se podrían realizar. Obviamente ahí se va a requerir también que se haga una consulta para los residentes de la zona aledaña al aeropuerto militar actualmente, porque ellos también podrían decir, oye, no me estás tomando en consideración, no me consultaste de tu plan, tu proyecto. Claro. Y yo lo que he podido ver en las notas de los últimos días a la fecha, después de la consulta del domingo,
pues es de que no solamente los ambientalistas, sino millones de habitantes alrededor del lago de Texcoco que iban a resultar afectados con la construcción del aeropuerto, ¿no? Están de plácemes, ¿no? Claro. Incluso también no solamente por lo que implicaba la construcción del aeropuerto, sino por la devastación de los cerros, de los alrededores, de donde estaban extrayendo el material para cimentar las pistas y toda la obra, la construcción, claro, que se iba a hacer ahí, ¿no? Los que deben estar muy molestos son los dueños y concesionarios de las mineras, ¿verdad? Porque se les acabó la chamba, se les acabó la devastación de esos cerros. 23, 24 cerros destruyeron, los acabaron. Más de 100 minas, creo que 115, 120 minas, de las cuales la inmensa mayoría no tenía permisos, era una pirateada terrible. Los guachicoleros que estaban haciendo su agosto vendiéndole gasolina a estos transportistas, y diésel a los camiones que estaban haciendo el transporte del material, también se van a quedar sin chamba, ¿no? Y habría que, Andrés Manuel López Obrador, considerar esto con mucho cuidado por aquello de la seguridad. No vaya a ser que a algún loco de estos se le ocurra tomar venganza, ¿verdad?, en estos días. Pues sí, pero ya es lo que opina él sobre el aspecto de la seguridad personal. Dice que todo lo vamos a cuidar. Así es, sí va a integrar un equipo, que no va a ser el Estado Mayor Presidencial, pero va a tener un equipo. Tiene esos 10 ciudadanos. Pero sí tiene que cuidarse mucho, mucho, porque ahí hay intereses muy fuertes que han sido tocados, cierto. Y que muchos de ellos tienen vínculos con el crimen organizado. Sabemos que utilizan muchas veces a los sicarios, y tú sabes que luego los grupos mineros son de los más peligrosos, porque utilizan precisamente a sicarios que pueden prevenir precisamente del crimen organizado. Acaban de asesinar hace unas cuantas semanas a uno de los líderes sociales que estaban en contra de esta obra. Así es, un abogado que también fue de los primeros, y creo que tengo entendido que también había presentado incluso una denuncia de carácter penal por crímenes ambientales. Esa gente no se anda con cuentos, entonces sí es necesario que tome extreme precauciones, ¿no? Pues Armando, salvo que quieras comentar algún otro dato, es interesante, es bueno finalmente que todo esto comience a ser comentado, que tengamos la oportunidad de debatirlo, de platicarlo, de compartir información. Estamos dando la información, amigos y amigas, que hasta el momento se puede generar desde aquí, que podemos conocer desde aquí, desde Ensenada, Baja California, pero que sin embargo hemos sido muy meticulosos en el seguimiento de esta información. Y pues bueno, la buena nueva ahora es precisamente que ya hay dos de los grandes inversionistas que están contenidos dentro del proyecto que se cancela en Texcoco, amigos y amigas, que es el grupo ICA y Hermes Infraestructura, quienes están diciendo: vamos a apoyar la decisión del gobierno de transición, vamos a trabajar por la infraestructura de este país, vamos a apoyar al presidente electo y al gobierno entrante, y eso es lo que vamos a hacer. Así lo dice la gente Guadalupe Phillips, directora general del grupo ICA, que pertenece también a una de las personas de uno de estos supermagnates, a Roberto Hernández. Así es. En fin. Yo, para terminar, solamente señalaría que esta decisión del gobierno es muy importante en términos de establecer los límites entre lo que es el poder económico y el poder público, es decir, el poder político. Él lo mencionó mucho en la campaña, que esa era su intención, separar el poder político del poder económico. Las decisiones del gobierno no van a estar supeditadas a las necesidades, intereses o caprichos del sector económico, ¿verdad? Y eso a mí me parece muy importante, porque eso nos garantiza tener un gobierno que vea por todos, no solamente por los grandes empresarios. Así es. Y yo creo que esto no es de ninguna manera una afectación a la democracia, por el contrario, es sentar bases sólidas para que exista un verdadero régimen democrático, en donde las decisiones que tome el gobierno electo por los mexicanos esté basada en los mexicanos y no en los famosos mercados. Sí, porque a final de cuentas ahora esperamos que este tipo de ejercicios democráticos sean constantemente puestos en práctica, o al menos en los grandes proyectos que de alguna forma pueden afectar a un número importante de ciudadanos, y que pues hasta el momento habían sido impuestos desde las cúpulas empresariales y las cúpulas de gobierno, obviamente en las cúpulas partidistas de Revolución Institucional y de Acción Nacional, y también pues participando en menor cuantía, pero también de una manera muy lesiva para la nación, pues partidos que ahora pues están viviendo situaciones de sobrevivencia
y que posiblemente próximamente en futuras elecciones pues también tengamos que decirles adiós. Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista, en fin, tantos partidos que se han hecho también, han hecho un modus vivendi, amigos y amigas, de estar participando de este tipo de corrupteles. Qué bueno que se acaba. Tere Manríquez, ¿qué tal, maestra? Maestra Tete Manríquez, muchas gracias por estar en el programa. También Miriam Elizabeth Cano, muy amables. Y pues también agradecemos a nuestros amigos que le dieron like también al programa: Javier Armenta, Nanis Sainz y Ana Rodríguez. Si puede usted, ayúdenos compartiendo el programa. Muy amables por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Armando Duarte Moller. Te queremos agradecer de nueva cuenta el que hayas accedido a tener esta plática. Con mucho gusto. En Cuatro Vientos. Muy amables, amigos, y pues nos vamos como siempre con música. Pásela muy bien, buen provecho y hasta el día de mañana en nuestro noticiario por la mañana. Con eso nos vamos. Acuérdense, Cuatro Vientos. Muy amables, pásela bien.